Operación W. Hoy nos encontramos en otra emisión de Operación W y por supuesto de Manteles Largos, con un año de la leyenda, esta gran columna de nuestro líder, Wintilo Vega. Wintil. Buenas noches, gracias que están con nosotros. Agradezco al maestro Jesús Serrano, es dirigente de la sección 45 del Magisterio, al abogado Roberto Saucedo Pimentel, de fama reconocida en el litigio de grandes, o al menos mediáticamente hablando, casos. Gracias, al reconocido periodista Arnoldo Cuellar, a quien le agradezco este año haber transitado bajo su tutela y bajo su apoyo y bajo sus consejos. Gracias, Arnoldo. Me va a echar la culpa. Agradezco mucho la presencia del exgobernador Juan Manuel Oliva, una gente que la última temporada ha estado en los medios continuamente en Guanajuato, y un hombre que está de manteles largos, al diputado Jorge Espadas, gran informe de los diputados locales y un acto que hasta los que no lo quieren mucho dicen que fue de llamar la atención en León, Guanajuato, de su informe legislativo. Gracias. Muchas felicidades, gracias diputado por estar con nosotros. Gracias. A Gerardo Trujillo Flores, secretario de Desarrollo Social, es director del DIF, es jefe estatal del PAN y que aún sigue militando en el PAN. ¿Y que aún? Y agradezco mucho al doctor Héctor Corona, un hombre de medios con programa en Guanajuato, pero muchos lo recordamos o lo recuerdan en su paso en la Universidad de Guanajuato. Gracias a todos por estar con nosotros. Hoy escogimos un tema fácil: la política en Guanajuato del siglo pasado y la política en Guanajuato de la actualidad. ¿Qué ha cambiado? ¿Sigue igual? ¿Vale lo mismo la palabra? ¿Las gentes actúan igual? ¿O hay algo que ha transformado? Y ahora que dicen el tema de las mujeres, estamos todos bajo la conducción de Claudia Padilla, claro, mi compañera de programa de Operación W desde que iniciamos. Muchas gracias, Claudia. Gracias y un gusto poderlos tener a todos ustedes. Como dices, un gran tema, ¿no? Ya unos muy jóvenes, bueno, unos más grandes, ¿no? Sí, volteé a verlos a todos, dije, espero no ofender a nadie, pero de verdad es que es un gran tema porque la política ya no la vemos como antes la veíamos, y veíamos precisamente, o vemos varios personajes que han estado inmiscuidos en la política y que han cambiado hasta de bando, ¿no? O sea, no voy a voltear a ver, no voy a voltear a ver a nadie, no, pero cambiaron de cuestión, y así va cambiando la política, y así va. Y empezó el bullying. ¿No? Creo que el problema sería que cambiaran las convicciones. Exacto. Ese sería un problema. Exacto. Pero Exacto. Hay convicciones que cambian de partido porque donde estaban ya no les dio, ¿no? Claro. Yo no sé si quisieras iniciar, ¿no? Digo, en este cambio. Fue muy cambio. directo. Sí, como que tú no querías, pero pues vamos, así como alguien que cambió y que sí realmente dio un giro a la política y que sí nos sorprendimos algunos, sí, unos tantos, unos no tanto, ¿no? Exactamente. El tema es de fondo, porque el gran problema de México tiene que ver con el hacer política, que difiere mucho del antes al después de hoy. Hoy México está carente de voces críticas y voces que se opongan a un gobierno manipulador. Le han dejado la cancha abierta a Morena y a la Mañanera, donde se manipulan emociones, y esa emoción se ha mantenido tan largo tiempo que se ha convertido en una narrativa que es la misma, una narrativa que no tiene soluciones y una narrativa que ha dejado a un lado la verdad. Y entonces requerimos actores, porque el gran cambio de México va a llegar del municipio, del estado hacia el centro, y necesitamos actores en el presente como en el pasado, hombres que enalboren, mujeres que enalboren la bandera de libertad, de lucha, y que lo digan públicamente. Hoy escuchamos hace días una voz apenas que empieza ya a sonar, ¿verdad? El alcalde de Uruapan, que no solamente fue de convicción de palabras, también de vida. Sabía que lo iban a matar, y en su muerte hay una semilla que puede hacer surgir esa política de antaño, la que no le tenía miedo al dictador, la que no le tenía miedo al manipulador, y la que despertó la conciencia de la gente. Esa clase de política es la que debe renacer hoy, y pareciera que todas las corrientes políticas proponen lo mismo: ideología de género,
obviamente voto despensa, obviamente silencio y apoyar al que está hablando en la nación, y antes no era así. Hoy México y Guanajuato deben tener liderazgos capaces de oponerse pública y abiertamente a un sistema manipulador, porque Guanajuato no se va a componer si no componemos la federación. De allá vienen los males de la inseguridad, los males de la manipulación y los males de la mentira permanente. Entonces, sí, cambiamos de partido, no de convicciones ni de lucha. Yo estaré trabajando desde la trinchera de una institución, de una organización, por los siguientes años. Seguiremos en pie de lucha. Pero aparte, estás pegado, ¿no? ¿Con él? Aquí no, digo, yo no lo quería decir, ¿no? Pero sí, no has cambiado así como mucho de amistades y de política, no de amistad. La amistad no se puede dejar a un lado. Yo creo que hay que reconocer amistades con las que construimos grandes opciones de libertad en Guanajuato. Obviamente respeto los criterios y las decisiones de cada uno, pero en este sentido hay que ir hacia adelante. Obviamente necesitamos ser un gran bloque opositor en Guanajuato y en México. Yo qué más desearía que el PAN fuera fuerte, que se opusiera abiertamente a Morena, que trazara una línea del humanismo político fuerte y contundente, porque es la línea que queremos en otras instituciones, y que juntos en su momento, ¿verdad?, lucháramos por la libertad en las próximas elecciones. Yo creo que ese tema va a ser fundamental. Hoy la convocatoria es a todos los demócratas de Guanajuato y de México a hacer un frente común contra el autoritarismo y obviamente detenerlo y dar otros pasos hacia atrás que nos permitan recobrar la libertad, la democracia, la prosperidad económica y obviamente la conciencia de una sociedad que debe participar contundentemente para detener en la elección del 27 a Morena. Damos la bienvenida al diputado Sergio Contreras. Gracias, Sergio. No, al contrario, buenas noches. Buenas noches, Sergio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A mí si me lo permiten, Arnoldo, ¿usted qué opina acerca, sí, de la política antes y después? Platicábamos, ¿no?, de que nos conocimos chiquitos, ¿no? Pequeñitos, sí, ¿no? Entonces, correcto. Sí, fue mi jefe mucho tiempo. ¿Bueno o malo? Bueno, la verdad es que... No, que sí es bueno que haya sido tu jefe, o es malo. No, es que ya no sé si quejarme o no, pero no, la verdad es que sí fue un excelente jefe. Trabajamos mucho tiempo, periódico Correo, fue mi director y me enseñó muchas cosas, ¿no? Principalmente en el tema de la política, y la verdad es que es algo que tengo que platicar, y que la verdad es que sí son generacionales, ¿no? Entonces él nos decía que teníamos que reportear, y entonces reportear política para nosotros era difícil. O sea, conocer la política era muy difícil, y pues más jóvenes y muy jovencitos. Entonces él era el que nos decía, la política es así, ¿no? Y se mueve así. Y entonces para mí sí es un antes y un después tener una política de esta manera, y por eso me atreví a dar un salto ahora en cuestión periodística. ¿Qué opinas? El antes y el después. No, mira, yo creo que las cosas no han cambiado mucho. Lo único que ha pasado es que lo que antes estaba por debajo de la mesa está por encima. Entonces los manotazos que hoy vemos y que a muchos les parece incivilidad, más bien es una especie de honestidad y transparencia de cómo se comportan los políticos. Yo creo que antes también había enconos, también había diferencia, también había golpes bajos, también había emboscadas políticas. Witty sabe mucho de eso, ejerció la política en esos tiempos. Yo creo que la llegada del pluralismo contribuyó a que mucha gente se diera cuenta de qué es lo que se persigue con la política, que fundamentalmente es el poder. Los políticos en las campañas ofrecen soluciones, y cuando están en el gobierno se olvidan de las soluciones para cuidar el poder, y el chiste es mantenerlo para dar el siguiente paso. Entiendo parte de lo que dice Juan Manuel, estoy en desacuerdo con casi el 80%, pero eso lo discutiremos en un desayuno después. Siempre pierdes, ¿eh? Hoy no voy a hacer énfasis en eso, pero si hoy está en contra del humanismo. Tenemos un movimiento hegemónico en México que ha desplazado mucho a los otros partidos, en buena medida es por la responsabilidad de los partidos que tuvieron el poder antes y que dejaron esos vacíos que se llenaron, ¿no? Dice Juan Manuel, los males de Guanajuato vienen de la federación. Me quiero imaginar que ocurrieron cuando Calderón era presidente de la República, ¿no? Que ahí empezó el despegue de la violencia en Guanajuato. Yo no tengo doble voz, eso lo dices tú. No, yo me quiero imaginar eso porque no ocurrió recientemente. Estamos entonces, hablando de ayer y acá. A ver, hay que solucionarlo, me parece bien. Creo que todas las voces hacen falta, ¿no? Y creo que las narrativas poderosas, todos los partidos aspiran a eso.
Porque el PAN en Guanajuato tiene una narrativa poderosa, se basa en las redes sociales también le falla a la hora de buscar soluciones. Lo estamos viendo, por ejemplo, en problemas como lo que se está presentando ahorita en Acámbaro, con el tema de la presa Solís, con el convencimiento de la población de que acepte el proyecto. Entonces, no veo un cambio en la política, y creo que no lo ha habido desde el Imperio Romano. Creo que tenemos medios de comunicación, tenemos más acceso, la gente se puede dar cuenta de lo que pasa. Hoy es muy descarnada la forma en la que los políticos e incluso ciudadanos que se han politizado, que participan abiertamente, empresarios, etcétera, participan en esa disputa por el poder, ¿no? Pero no me espanta, creo que a lo largo de los muchos años he visto que cambian las formas, pero no cambian las intenciones. Ahora, ¿qué tanto, porque precisamente hoy estamos de manteles largos, precisamente por las columnas, ¿y qué tanto influimos, sí, los medios de comunicación? Porque de repente, perdón, hay muchos políticos aquí, ¿no? Pero de repente... Esa pregunta es para Juan Manuel, que fue periodista. Sí, las dos cosas, ¿no? No, ya, ¿qué tanto influimos? Sí, bueno, que fue político y periodista. Exactamente. Pero que si tanto influimos nosotros como medios de comunicación y cómo lo toman, ¿no? Porque nosotros íbamos haciendo como esta generación de cómo vemos a los políticos, de repente buenos, malos o muy malos, ¿no? Los políticos son muy listos y están muy enfocados. Los medios de comunicación somos muy dispersos, y tenemos intereses de repente diversos y no tan claros. Entonces a menudo nos convertimos en los recaderos de los políticos. Es muy raro que un medio logre crecer por sí solo. Completamente de acuerdo. Hay que cobrar mucha conciencia de pronto. Creo que se logra profesionalizándose más, pero la mayor parte de los temas que yo veo en los medios nacionales y locales en política son los medios exactamente como medios, no creando la agenda, sino siendo utilizados. Y un ejemplo es lo que dijo Juan Manuel de la mañana, Claro. que repercute muchísimo en todos los medios. En todos los medios, sí. ¿Sería la misma forma de operación política del ayer al hoy? ¿O hoy falta operación política? No, es que antes la operación era muy fácil porque era vertical. Es más, el PAN es un gran aprendiz del PRI en ese sentido, durante una etapa dorada como la que dirigió nuestro ilustre compañero de mesa de hoy. O sea, cuando el PAN aprendió eso, a ese verticalismo, la política se facilitaba mucho. Cuando no ocurre eso y se empieza a confiar en las decisiones asambleístas, las cosas se complican porque es muy difícil convencerlos a todos de lo mismo, ¿no? La democracia es así, es caótica. El autoritarismo es vertical. Diputado Espadas. Pero el PAN, en las épocas de aquí, mi querido exgobernador, era una política, era una democracia de asamblea, no era una democracia vertical. Usted fue un ejemplo de una democracia de asamblea. La anterior convención de Irapuato, un ejemplo de muchas cosas buenas y malas que sucedieron, pero era democracia de asambleas. Después vino lo vertical. Pero yo debo decir que coincido con el exgobernador Juan Manuel Oliva en el 80% de lo que dijo. Pero también con Arnoldo, porque hoy la política, el ejercicio de la política no cambia en esencia. Pero hoy tenemos mecanismos que los ciudadanos tienen, que es las redes sociales, que tiene que ver con transparencia, que tiene que ver con lo que se hacía antes, no oculto, pero no a la luz de redes sociales que no existían, hoy se hace oculto y se hace visible. Y eso cambia de manera definitiva el cómo se ve la política desde afuera y la vida. Hasta las precampañas. Y las precampañas y todo. Pues antes existían los chismógrafos, hoy existe Facebook, Instagram, las redes sociales. Eso, todo cambia y el mundo se adelanta en el tema de los medios de comunicación, de las redes sociales como mecanismos de comunicación, y esto cambia definitivamente todo, hasta el ejercicio de la política. Pero coincido con Juan Manuel en el sentido de que sí falta una oposición fuerte, pero yo no digo que les falta. Yo solo lo que le diría a Juan Manuel es nos falta. Juan Manuel, nos ha faltado a todos, porque si no entendemos en este país que la oposición somos todas y todos, esto no va a caminar. Porque hoy sí tenemos un partido hegemónico, que yo lo digo y lo digo con mucho respeto, revisen los perfiles, el PRI no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Y revisen liderazgo por liderazgo en Morena Nacional y Guanajuato, y verán cómo el PRI tiene mayoría dentro de Morena. Sí, claro. Sin embargo, este partido hegemónico no ha encontrado a nivel nacional un dique de contención, pero el dique de contención no va a ser el PAN, no va a ser el PRI, no va a ser el PRD, no va a ser las nuevas fuerzas emergentes, sino es que no somos todos, ciudadanas y ciudadanos. Yo voy a dejar solo un ejemplo, si me lo permites, es
La manifestación más importante que hemos tenido fue la defensa al INE, encabezada por ciudadanos y respaldada, respaldada por partidos políticos, operada por partidos políticos y haciendo que funcione por partidos políticos, pero encabezada por ciudadanos. La oposición somos todos. Si no entendemos eso y queremos encontrar en una fuerza política la única oposición de este país, nos vamos a equivocar. ¿Qué pasa? Y ahorita precisamente eso que dices, y estábamos comentando también el tema de Carlos Manso, y es el antes y el después, se puede decir. Sería un parteaguas de decir, bueno, es que ahora un político ya tiene miedo de decir, tienes que terminar con el narco, tienes que hacerlo porque los políticos tienen miedo. Entonces sería como un parteaguas de antes y después, ¿o cómo sería? Yo creo que el tema del exalcalde, el alcalde, que en paz descanse, Carlos Manso, es la muestra de que hay políticos que son valientes, que se están atreviendo a señalar qué es lo que sucede, pero una respuesta totalmente ineficaz del Estado mexicano. Y cuando digo Estado mexicano, me refiero a Estado mexicano, todo, federación, estados, municipios. Estamos inmersos en una circunstancia muy grave, sin precedente en este país, donde la vinculación entre gobiernos municipales, gobiernos estatales, gobierno federal y el crimen organizado cada día es más estrecho. Yo creo que es un evento de un hombre valiente que fue capaz de reflexionar. ¿Qué es lo que le falta a los políticos y a la sociedad mexicana? Reflexionar y hacerse una pregunta. ¿Es cierta la historia que nos platica Morena en la mañanera? ¿Es verdadera o es falsa? Y cuando entra la reflexión surgen decisiones para tomar. Construir una patria no va si no hay participación y si no hay reflexión y crítica. Y nadie es capaz de reflexionar y poner en acción su reflexión. Y él dijo, es mentira la historia de Morena. Para empezar la guerra la empezó Calderón, pues si fue el gobernador del PRD, un funcionario de Morena, el que pidió la intervención porque no podían, ¿verdad? Y en consecuencia, cuando vences el miedo a través de la reflexión y tomas una decisión, es cuando viene el cambio. ¿Qué esperaría yo? Que este fuera un punto de inflexión en la política mexicana, porque no solamente hay que denunciar, hay que ir hasta el fin. Y empezó ya un tema donde dijeron, Claudia es responsable del asesinato del alcalde, por omisión, por complicidad, dicen otros, con el crimen organizado, y el gobernador vinculado obviamente a las células del crimen organizado en el Guanajuato. Entonces yo creo que es un tema de inflexión, pero que nos puede decir, una sociedad que es crítica y reflexiva es menos, ¿qué diría? Más resistente a la manipulación de un gobierno. Cuando el gobierno te dice que la seguridad se debe combatir con el Estado de Derecho, pues ¿qué Estado de Derecho? Está vaciado por la impunidad, está vaciado por la falta de operación de la federación, que tiene su primera responsabilidad en darle seguridad a los mexicanos y combatir el crimen organizado. Y en lugar de eso, aparecen los políticos de Morena vinculados al crimen organizado. Eso, ¿verdad? En muchos partidos del pasado no existía, ¿eh? Roberto Salcedo, ¿qué opinas tú de eso? Sí, creo que ya se concentró mucho el discurso aquí en los tres compañeros. A ver, yo vengo de la sociedad civil, ¿eh? Afortunadamente puedo decir con orgullo que hasta el momento no soy político. Soy un ciudadano que ha estado luchando desde... Bueno, Juan Manuel lo conoce. Sí. Estuve combatiendo actos que, bueno, ya están en el pasado. Eso ya no lo vamos a comentar. Pero a ver... ¿Pero cuál fue la resolución? ¿Cuál fue la resolución? Pues Amarripa tapó todo. No. Por eso lo corrí. Mentiste al 100%. Dios los hace y ellos se juntan. Vamos a comentar también que... Déjenlo hablar, porque Juan Manuel habló. Bueno, parte de mi formación se la debo a Arnoldo. Y lo agradezco, le he aprendido mucho. No como periodista, yo no me dedico a eso, no, yo me dedico a otra cosa, pero a ver, los ciudadanos, ¿qué es lo que vemos? Leí ya 2 veces el libro La columna de hierro de Taylor Caldwell, yo creo que todos lo han leído, cómo había los comportamientos del Senado romano desde la época antigua, cuando era un imperio, y no hemos cambiado, es lo mismo. Estamos hablando de que el político es una profesión, el discurso de legislar, de actuar, de administrar para beneficiar al pueblo es una verdad a medias, porque muchas veces terminan realizando actos de gobierno para beneficio propio de un grupo, ¿sí? No para beneficio de la colectividad. Y ahorita acabamos de ver un ejemplo.
echándose la culpa unos a otros. En eso se la han pasado toda la vida. ¿Quién inició la guerra? Yo creo que en este momento al ciudadano no le interesa eso, le interesa ya acaben con esa guerra. Si fue Calderón o fue López Obrador. ¿Y quién debe de acabar? El tema es en las autoridades actuales, pero eso es un tema en donde están inmiscuidos los tres ámbitos, ¿no? El federal, estatal y el municipal. Todos tienen su cuota de responsabilidad. Entonces, yo creo que ese discurso de es tu culpa, es la tuya. En el Congreso estamos viendo cada 8 días. Lo que importa es el resultado. Exacto, y eso no lo estamos viendo. Y cada 8 días, cada semana, lo que vemos es una guerra de lodo. Nada más. En el Congreso Federal y en el Congreso del Estado. Una guerra de lodo. El ciudadano no tiene realmente voz. Se nos invita mucho a la participación ciudadana. Tenemos toda la vida de este país invitándonos, bueno, no sé si invitándonos cuando recién nos independizamos, pero en fechas más recientes se nos dice necesitamos más participación ciudadana. Nosotros estamos pasando en este momento un tema en donde la Fiscalía nos invita a denunciar, vamos a denunciar, y nos dicen gracias por participar. Hasta aquí llegan. Oye, queremos participar en la investigación, no se puede. Y la fiscal va y defiende su decisión ante un juez, y el juez le dice a la Fiscalía, tienen razón, los ciudadanos aquí no cuentan. Pueden venir a denunciar y muchas gracias y se acabó. Y eso no lo han reformado, es decir, si los políticos realmente quieren que los ciudadanos les ayudemos, porque esa es nuestra función también, pues abran. El tema de Concamín. El tema de Concamín, que es un tema pues, bien documentado, el gobierno del estado defendiendo con uñas y dientes que nosotros no entráramos. Le dicen, Arnoldo, con todo respeto, pero tú no representas a los guanajuatenses. No, él no va representando a los guanajuatenses, él va representando los intereses individuales, porque todos pagamos impuestos, ¿no? Entonces tenemos la puerta cerrada a los ciudadanos todavía. Los señores tienen mayoría. Aunque la determinación del juzgador tendría que ver con la ley vigente. Exacto, está en el Código Nacional, pero hay acuerdos internacionales que pudieron utilizar. Hay acuerdos, exactamente, y actualmente hay te invitan mucho a visorías ciudadanas, se forman consejos ciudadanos de anticorrupción, pero todo es una pantalla. Cuando un ciudadano de a pie se presenta y dice, quiero saber cómo va la carpeta, o sea, quiero venir cada mes y preguntarle cuánto ha avanzado. No se puede. No se puede. ¿Dónde dices que está esa disposición, abogado? Código Nacional de Procedimientos Penales dice que los... ¿Y quién es el que tiene la mayoría, decías? A nivel federal es Morena. Gracias, con eso. No, sí, pero no es para atacar al PAN. Lo que estoy diciendo es que todos los partidos... Sí, todos los partidos tienen los su partidos cuota. Reparten historias. Es que una vez en el poder los partidos se cierran. Sí, te falta el político. No, para nada, todavía no. Repartiendo. Todavía no. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos los ciudadanos? A ver, señores políticos, ya no se tiren lodo. La política supuestamente es diálogo, es llegar a consensos también, ¿no? ¿Están de acuerdo? No los hemos visto, ¿eh? Hay una cosa en la que estoy de acuerdo. Primera vez, ¿eh? Y que está la última. Ya sé cuál es. El tema es, quien se pidió el voto para gobernar tiene derecho a resolver el problema. Pero no lo quiere resolver. Tiene la obligación. Tiene la obligación. Morena dijo, resolveré la inseguridad en 6 meses. Ya llevan 7 años. Y entonces el punto clave es esto. Chiapas en 15 Sí, exactamente, pero él ya pasó y el que está en Morena, fíjate, ya se lo echaron y lo criticaron. Morena dijo que en 6 meses. Y en consecuencia, si se eligieron para eso, el repartir culpas no va, ¿verdad? Porque es donde tapan la verdad y es la manipulación. Ahí digo, estamos viendo algo interesante. Gerardo Trujillo, ¿qué opina? Creo que, y lo menciono porque estamos aquí al año de la leyenda, que me parece que la historia se ha ido narrando y construyendo durante un año y hemos visto diferentes momentos de lo que hoy tenemos. Así es. Y escuchando las voces que han participado, creo que han sido parte importante de lo que se ha construido en la política estatal y de lo que vemos en la política nacional. Creo que la participación ciudadana, que hoy escucho con mucho interés el reclamo, pero antes no se escuchaba el reclamo. O sea, antes nadie podía hablar, nadie podía decir, nadie podía externar una opinión distinta a la que pudiese tener el gobierno en ese momento, porque algo podía suceder, ¿no? Bueno, sucedió desafortunadamente con el alcalde, que en paz descanse, Exacto.
Pero esa parte me parece que hoy hay una evolución en la participación ciudadana. Todavía falta mucho por hacer, sin duda, pero hoy No podía haber hay un una, gran compromiso de hacerlo. participación ciudadana porque el anterior concepto de Estado Claro. todos eran del PRI. Nada más existía el PRI. No, pero a ver, estamos hablando Si de usted dos tenía cosas. su abuelito, investigamos bien los antecedentes, seguramente va a encontrar la credencial de militante. Claro, claro. Todos militaban en el Bueno, claro. Melchor Ortega era mi abuelo, pues. Sí. Se agotó el sistema. Pero es que hay dos partes del fenómeno. O sea, el viejo PRI, más o menos llega hasta Salinas. Sí. Ya Cedillo no lo Pero es que ya no existe un Bueno, nuevo pero PRI. no tenemos 30 años de Morena. transición. Es Morena. Es Morena, no, PRI. Pero tenemos 30 años de transición, que yo creo que es la que valdría la pena analizar. Yo creo que lo que lleva a la hegemonía que tiene Morena es el fracaso de la transición, de los 25 años. ¿No? Ya no podemos remitirnos al PRI, porque el PRI, incluso Peña Nieto, su restauración formó parte de la transición, porque se suponía que ya podía gobernar cualquiera y nomás iba a durar 6 años y se iba a ir, ¿no? Y ahí es donde está un fracaso muy fuerte, como sociedad, como país, ¿no? Jesús Serrano. Pero, Sí. Yo quiero retomar 2 puntos. El primero de ellos a la pregunta abierta que ¿qué está pasando con el México, con su seguridad, con sus políticas? Y lo primero que diría, hay personas, hay personajes que son políticos de formación, de profesión, que se preparan, que analizan, que estudian, que son sociólogos, filosóficos, pedagógicos, pero cada quien tiene una razón, y yo estoy observando que cada quien tiene una razón y la argumenta, y luego los conjuntos de los partidos políticos o las asociaciones tienen también la razón y tienen intereses, pero así no resolvemos. Yo creo que tendríamos que tener formaciones, vocación, preparación, y tendríamos que meter necesariamente a la sociedad, a los padres de familia principalmente, y tendríamos que meter a las escuelas, desde el preescolar a la primaria, con enfoques específicos para la formación de ciudadanos de bien. Eso sería una parte. Pero lo que más me interesa a mí el día de hoy es hablar del aniversario de este primer año, porque los he leído todos, en su gran mayoría, todos los contenidos, y como empezó cuando el licenciado Wojtyla dijo que quería aportar, que quería opinar, que quería enriquecer con su experiencia, resulta que no solamente la enriqueció, sino que creció, que fue un elemento ante la sociedad de consulta, y la leyenda hoy tiene una razón de ser en la sociedad, tiene una narrativa, un lenguaje figurado, un lenguaje metafórico, un lenguaje holístico que permite una narrativa nueva, fresca, emocionante, que provoca, que irrita, que proclama, que incomoda, que inspira o que opaca, y eso es importante. Esos elementos que se nutre, licenciado Wojtyla, yo creo que esa es una gran riqueza. Yo no sé si usted, cuando la inició, tenía la visión de todo lo que estaba construyendo, pero está construyendo una obra emocionante, porque tiene contenidos extraordinarios, y yo conozco desde hace mucho tiempo a Arnoldo, y es un hombre de letras, un hombre de guión, es un hombre que ha construido lenguajes de investigación periodística. El licenciado Juan Manuel, que así inició su carrera, y quiero decirles, yo digo que es importante esa narrativa, es importante cómo habla de fases, de instituciones, de lugares, de personajes, pero lo más trascendente, de protagonistas ilustres vivos, con ese toque independiente, con ese pincel que hace que ese contenido tenga la calidad de que caiga en un buen ánimo ante el lector, y entonces te invita, te provoca, te mueve,
te sacude. Y ese lenguaje en los prólogos, eso a mí se me hace extraordinario, extraordinario cómo juega con las palabras, cómo las sublima, cómo las enfatiza, cómo las flexibiliza con contenidos de alto nivel filosófico y de alto nivel de experiencia de la vida. Para mí ese sería decir, muchas felicidades, licenciado, a todo el equipo que colabora, porque pensé que ese era el tema, porque los demás temas, pues cada quien tiene su opinión y su punto de vista, y cada quien lo ve con el color del interés y de la emoción y de la pasión del momento, de las circunstancias. Entonces, yo reconozco a la leyenda como algo fresco, que permite conocer, ampliar, visualizar, comparar, aclarar, y eso hace que tenga uno más contexto de lo que está aconteciendo en el quehacer diario, porque estos hombres que usted ha nombrado, unos ya vivos, otros ya no, pero han tenido un pincel en el desarrollo del México y del Guanajuato, y usted los ha corrido, usted los ha conocido, usted ha convivido con ellos, y eso habla de lo que dice ahí, le sale del alma, del corazón, del momento triste, del momento alegre, del momento a solas, del momento de desfallecer. Pero para mí es algo extraordinario ese tipo de lectura que usted hace en esta narrativa de la leyenda. No puedo hablar en la columna mal de un muerto. Se me haría desasiado, cobarde, canalla. Y si hay alguien que quiere hablar y no puedo hablar bien de él, mejor no lo menciono. Por eso hay varios que no los he metido en la conversación. Así que ya sabes. Razón de más para decir y que es tan importante resaltar sus cosas buenas, porque de las malas ya sabemos muchos de cuáles cojeamos. Y las voy retroalimentando. O sea, le agradezco mucho, por ejemplo, a Lalo Trujillo, a mi querido amigo Lalo Trujillo, a Arnoldo, que cuando nos juntamos, los regaños de Arnoldo, ese lenguaje no lo uses, esto no, mejor manéjalo así. No lenguajes, consejos de Arnoldo, los consejos de Lalo, oiga, mejor por qué no lo enfoca de este lado. O sea, me ha ayudado. Y eso le agradezco el comentario. Pero ¿qué opina el doctor Héctor Corona? Gracias, maestro. Bueno, ¿qué opinas de los temas que estamos tratando? Pues mira, la verdad, primero muchas gracias, querido amigo y maestro. No te pregunté si Jorge Espadas va a ser alcalde de León. Yo no tengo duda de eso. Ahorita vamos a eso. No, pero primero me sumo mucho a la felicitación que el maestro da hacia ti, hacia todo tu equipo de jóvenes, las chicas, los chicos que están trabajando arduamente, a tu hijo Wintilo, que han estado trabajando constantemente. La verdad, la leyenda es un medio de comunicación con una prosa riquísima, la verdad, con un contenido genial. La verdad, muchas felicidades y gracias por invitarme a esta gran mesa política, porque creo que muy pocos medios logran esta mesa política en donde hay políticos en activos, analistas, mi maestro Arnoldo Cuellar. Y bueno, pues es importante, yo por lo menos veo aquí a los políticos y yo puedo decir de ellos, a los políticos en activos, que es gente con probidad. Si Roberto Saucedo va a jugar por el verde, no sé si por el verde, pero de que va a jugar, va a jugar. Va a jugar, es muy seguro. Yo creo que en Cueva no tienen que estar ya preparados para Roberto para el 27 y León pues con espadas para el 27 también, ¿no? Pero mira, maestro, yo creo que quiero yo aprovechar aquí esta mesa para hacer varios comentarios. Primero me voy a lo que dijo mi maestro Arnoldo. O sea, el político busca que el poder, sí, pero hay políticos que buscan para servirse del pueblo y hay otros políticos que buscan... Dijo el maestro de los Saucedos, no que hablar, ¿sí? O sea, utilizan el poder para servirse del pueblo. Y bueno, creo que aquí es la esencia del político, ¿no? O sea, que tienes que buscar ese beneficio del pueblo y que la mayoría no lo hace, ¿no? En segundo lugar, recordemos qué es la política. O sea, recordemos que en la antigua Grecia la política era lo más deplorable del sistema político de los griegos. La política y la democracia era lo más deplorable. Y ahorita es lo que está en boga para nosotros, ¿sí? O sea, como reflexión. Segundo, bueno, pues yo creo que los tiempos han cambiado muchísimo. Yo recuerdo, yo estaba muy joven en la época de la hegemonía del PRI. Mi suegro era un priista de rancio abolengo. No había opiniones, Espadas lo dijo muy bien, no había estos medios de comunicación, no había estas redes sociales, o sea, hay más libertad para poder expresarse, ¿sí? El tema de la delincuencia, lo dijo el gobernador Oliva, ahorita está muy cañón. No creo
que antes no lo había. Sí lo había, pero yo creo que esto se ha acrecentado mucho, o sea, se ha acrecentado bastante y el político posiblemente ha estado pisando callos muy fuertes para los intereses económicos. Yo creo que el tema del narcotráfico en la época de los 60, 70 existía, obviamente, pero no a la escala económica y mundial que hay ahorita, porque es la globalización. Ahorita vemos a los cárteles, que por ejemplo el cártel Jalisco Nueva Generación, dicen los analistas que su principal fuente de ingresos es el huachicol, y con eso se provoca todo el trasiego a nivel mundial. Antes no había esa globalización del narco, y lamentable en México es este paso, ¿no? Entonces yo creo que aquí, maestro, esta mesa que tú has hecho es una gran oportunidad de reflexión, políticos en activo. Estamos a un año pues de que comiencen las elecciones y yo platicaba hace unos momentos con el maestro Arnoldo y con el maestro Roberto. Lo que está sucediendo en Michoacán es un polvorín que ya estalló, ¿verdad? Y a un lado tenemos a Cámbaro, ¿sí? Que muchos dicen que es de Michoacán, pues están pegados. ¿Qué va a pasar con Presa Solís? Vimos que el arzobispo emérito Raúl Vera ya se manifestó. Yo pregunto, ¿la Iglesia Católica está en contra de este problema? ¿Qué va a suceder? O sea, yo creo que viene un tema político interesante y que aquí, por ejemplo, los políticos en activo pues tienen que estar viendo qué sucede y que esto no nos vaya a arrastrar a una situación más complicada o de un devenir político interesante. Ya lo vemos en Michoacán, el gobernador lo dijo. ¿Y no sería que esté creciendo el problema por falta de operación política? Puede ser. Porque a mí me llama mucho la atención que la gobernadora resuelve las fallas del de educación, resuelve las fallas del de cultura, y entonces pareciera que la gobernadora está sola. Tiene que estar resolviendo uno y otro y otro. Bueno, ahorita es Ferro. A Ferro. A ver, lo de Raúl Vera a mí se me hace interesante. O sea, complicado a mí se me hace, o sea que... Sí, o sea, él es acambarense, él nació ahí, él estudió en Michoacán. Nada más que también hay que tener cuenta quién es Raúl Vera ahorita. ¿Y quién es el padre Pistolas ahorita? Claro, no, o sea, pareciera de repente que ya no es la misma opinión que tenían centrada, estudiada hace 20 años. Es correcto. Pareciera que la gran cantidad de años que ya cargan encima nos hace ver con fragilidad las cosas. Correcto. Pero de que hay una desinformación grave en torno al caso de Acámbaro, ¿qué opina Sergio Contreras? Exacto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Buencillo? Muchas gracias. Muy buenas noches a todas y a todos. Buenas noches. Pues yo también, primero que nada, felicitarte. Aquí, como dice el maestro, la ocasión lo amerita por este primer año de La Leyenda. Creo que todos los domingos todos estamos recibiendo con mucha alegría desde las 7 de la mañana, muy puntual, para podernos a leer un material muy bueno y felicitarte porque eres una leyenda en Guanajuato definitivamente, ¿no? Haces honor al nombre y al gran equipo con tu hijo y a todas y todos que te ayudan. Híjole, mira, yo los escuchaba, llegué un poco tarde, a lo mejor no traigo la pregunta inicial muy clara, pero en mi óptica hoy estamos viviendo una polarización. Yo tengo una carrera no tan larga como la de muchos de ustedes, una carrera de escasos 13 años en la política, y sí, en estos 13 años mi percepción de académico, de profesionista, que obviamente estamos interesados también en la política, anteriormente podías no tener que estar en el lado A o en el lado B, podías tener una opinión propia y podía haber demasiadas líneas en un problema, demasiadas visiones de un problema. Hoy o estás en A o estás en B, y eso ha generado que hoy se tenga la verdad, alguien tenga la verdad absoluta, y se está peleando por quién tiene la verdad, cuando creo que, como aquí lo han dicho, lo que se tiene que buscar en la política es la construcción, independientemente de cuál sea la verdad, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado, porque cada quien tiene la verdad de su historia, cada quien cuenta su propia historia. Y de repente entramos en el mundo del poder público, porque yo creo que más allá de la política hay que hablar del poder público. En el mundo del poder público entramos en una lucha de egos por ser el dueño absoluto de la verdad y la solución. En el caso de la presa de Solís coincido, hay una desinformación porque
la solución de la presa de Solís, en paz descanse el doctor Chacón, desde allá del año 1990 y tantos ya escribía sobre que la solución era precisamente la presa de Solís. Yo fui candidato en 2006 de manera indirecta, gracias a ti. Y ya en 2006, en las anotaciones que a mí me hizo el doctor Chacón en el tema ambiental, la presa Solís era uno de los temas que yo traía dentro de las propuestas, porque era la única, a opinión de él, solución para remediar el problema del agua. Entonces, hoy se dice que tiene sus problemas ambientales, que tiene sus bemoles, que tiene sus consecuencias. Todo proyecto de esa envergadura va a tener consecuencias de remediación ambiental. El decir que no lo tiene es porque no saben de lo que están hablando. Todo proyecto de ese calibre va a tener un problema de remediación. El tema es que es la única solución y que los estudios sí están sustentando el por qué tiene que ser ese proyecto. Sí coincido, tiene que haber una mayor sociabilización del tema y al final siempre que hay una manifestación, pues todas las manifestaciones, estemos de acuerdo o no, son legítimas porque es la expresión más pura del ciudadano de poder tomar una postura, ¿no? Independientemente si las mueve un partido o no las mueve un partido, si las mueve un grupo o no las mueve un grupo, es uno de los derechos más importantes que tenemos los ciudadanos. ¿Y en qué ha cambiado además el poder público? Yo creo que los sistemas de transparencia se han ido o se han buscado perfeccionar, pero se han mantenido más o menos similares a aquel centralismo de los 70s, ¿no? A mí me especialicé en Derecho Administrativo Público durante muchos años y si leemos un libro que es Gabino Fraga, que es el padre del Derecho Administrativo mexicano, nos vamos a dar cuenta que prácticamente estamos en el mismo lugar. Yo creo que las redes sociales, las plataformas digitales, son hoy la verdadera transparencia porque cuando nosotros éramos niños, pues solamente nos enterábamos de las cosas por ECO. ECO era el medio oficial de información. Yo hablo de cuando yo era niño, ¿va? Cuando ya vamos creciendo, la información la veíamos en cadenas o en los periódicos nacionales y si no... hace mucho tiempo, la primera nota que no lleva un medio oficial o un sistema tradicional fue el secuestro de Diego Ceballos. Que lo primero que lo hace es OyX, que fue la primera vez que, por ahí que habrá sido 2008, 2007, que fue la primera vez que una plataforma le gana a la nota o a la tradicional manera de comunicar. Y hoy sí creo que este ha sido un mecanismo que ha permitido que cualquier ciudadano, porque independientemente coincido con mucho de lo que han dicho y con otras cosas no, y en una que no coincido es que no hay políticos y ciudadanos, todos somos ciudadanos, yo tengo INE, ¿no? Y estoy registrado y tengo los mismos derechos que cualquiera. Yo creo que hoy todos los ciudadanos tenemos la opinión de expresarnos a favor o en contra, desde la presidencia de la República hasta el gobierno de Atarjea, a través de una red social y poder decir lo que queramos. Y por supuesto el funcionario debe tener la obligación de que a lo no mejor bloquearnos. eso de poder decir lo que queramos llega a caerse después en el exceso. Porque creo que lo del padre Pistolas, con mucho respeto, fue un exceso. Pero yo creo que ahí sí, a ver, porque también a mí me parece siempre de un político un error cuando te bloquea. O cuando bloqueas. Pues no, a ver, tú tienes el derecho, a mí siempre me dijeron algo, no le tengas miedo a una pregunta de un periodista, tenle miedo a tu respuesta. Entonces, tú puedes recibir lo que quieras en las redes sociales, tú ya sabrás qué contestas y cómo lo contestas, ¿no? O sea, yo tengo el derecho a no bloquearte y a leerte, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo mucho que, como dicen, puede ser que lo que dijo Arnoldo, que todo preferible el exceso. Cuando murió mi madre, no te cuento que a veces había unas expresiones en ese momento de dolor terribles y pues las estás leyendo que te están mentando la madre y dices, bueno, pues ni modo, hoy aquí estamos y eso es lo que tenemos que ir asimilando, ¿no? Como hay buenos momentos, hay malos momentos, pero yo insisto, hoy lo que ha dado un cambio radical son las libertades de las redes sociales. Totalmente. Incluso yo creo que lo que dice Sergio es importante, o sea, a ver, nosotros el día 15, el próximo sábado, tenemos un movimiento de One Pies, ¿sí? O sea, ¿qué está pasando con esa generación Z? O sea, permeará en Guanajuato, permeará en el estado. Tenemos 2 manifestaciones y aquí está mi buen amigo Daniel Nieto, secretario de Ayuntamiento de Celaya, que va a estar una manifestación en Celaya,
que es gobernada por Morena, Así es. y en Irapuato, que es gobernada por el PAN, y que pues ya dicen que posiblemente va a ganar Morena. O sea, ¿eso cómo va a permear al Estado? Ahora vamos a ver si el tema de la presa Solís... No, bueno, yo estoy especulando nada más. Es correcto. Y este que querrá el compadre, ¿eh? Dice Leo Solórzano en Pueblo Nuevo, no hay manifestación. Yo nomás digo que veo ya un futuro alcalde de León aquí en la mesa. Pues, Eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. ¿Verdad? Eso es importante. Entonces, bueno, ¿qué va a suceder? Tú también vas. Vamos en fórmula. Bueno. Entonces yo creo que las redes sí totalmente se han roto todos los paradigmas, y yo creo que sí el exceso, y sí efectivamente todos somos políticos, es el famoso son políticos, todos los ciudadanos, y el político obviamente está arriesgado a que te mienten la madre y todo, pues eres un ente público. Es que Inclusive precisamente de ahí el sí, político no tiene derecho a bloquear al ciudadano. Claro. Huintilo me habló. Huintilo me habló para invitarme a este evento de aniversario. Le digo, ¿y cómo lo vas a festejar? Haciendo lo que sabe hacer, estas Claro, mesas. claro. Y estar aquí es la felicitación para él. Y donde yo quisiera puntualizar varias cosas. ¿Quién nos trajo otra vez al tema de la presa Solís? ¿Andrés Manuel? Andrés Manuel boicoteó un proyecto extraordinario del agua que se tira al Pacífico, el Río Verde. Operación W.